Creo que para nosotros los que papá ya no está en casa porque ha partido a la presencia del Señor, no sé si sea difícil o no el día, pero siempre hay recuerdos del papá y siempre hay detalles extraordinarios que recordar. Así que si tu papá ya no está aquí, agradece a Dios, sé feliz. Dios nos lo dio un tiempo y fue maravilloso, desde los regaños hasta los tiempos de alegría y de risa, de convivencia. Y a veces uno quisiera volver a platicar con el viejo, pero ya no se puede. Sin embargo, fueron buenos tiempos de charla y de plática. Y siempre que viene el evento de la conferencia que tenemos como iglesia, cuando papá se jubiló de ser pastor, recuerdo que él siempre me estaba esperando para que le contara todos los detalles de la conferencia. Y siempre dialogábamos acerca de ello, platicábamos, y obviamente lo extraño. Y a veces se extraña mucho. Pero bueno, es parte de vivir, es parte de la existencia que Dios nos da, y es bueno que, lo que siempre le digo a los muchachos, los papás no son para siempre. Un día te van a tener que ir con el Señor, no dejen nada pendiente, abrácenlos, bésenlos, celébrenlos, porque un día no van a estar, ¿verdad? Nos acostumbramos a que siempre están ahí, pero un día tendremos que partir a la presencia del Señor a descansar para siempre, y allá los estaremos esperando con la ayuda de Dios. Quiero hablar hoy sobre este día, sobre ser padre, sobre esta bendición maravillosa que Dios nos ha dado y que Dios siempre tiene algo para nosotros. Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti aun cuando tú no lo hagas. Lo leí por ahí, no mencionaba el autor, pero me gustó. Eso y más somos los papás. En alguna ocasión leí la siguiente anécdota. A una persona se le preguntaba que qué era lo que más recordaba de su papá. Y esta persona le daba opciones como los viajes a los que te llevó, las cosas que te regaló, y la persona decía, no, eso no es lo que recuerdo. Lo que más recuerdo es cuando jugaba las luchitas con mi papá. Hay cosas, hermanos, que grabamos en la vida de nuestros hijos y que nuestros padres grabaron en nosotros, y que es importante que nosotros les demos valor. Así que en este Día del Padre yo quiero llevarte a que pienses, a que reflexiones en las siguientes cosas. Y papás, quiero invitarte a que seas honesto, quiero invitarte a que seas sincero. Esta tarde podemos abrir el corazón delante de Dios y permitir que Él haga algo muy especial en nuestras vidas. Así que quiero que escuches con atención lo que te voy a compartir. Hay un momento en la vida de David, ese gran rey de Israel, quien fue un varón conforme al corazón de Dios, según lo leemos en Hechos 13:22. Él tiene un momento, un instante en su vida en que su corazón se desgarra por uno de sus hijos. Y de sus hijos me refiero a uno que se llamaba Absalón. Por si no lo sabes, Absalón fue el tercero de los hijos de David. Su nombre significa el padre es paz, y él se destaca por ser muy guapo y por tener una gran cabellera que la Biblia describe de una manera impresionante. Quiero que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25, y allí vamos a leer acerca de Absalón. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículos 25 y 26. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello,
lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, este tipo era como muchos de nosotros. Digan amén, hermanos. O sea, amén, sí. A lo mejor a algunos la cabellera ya no nos ayuda mucho, pero lo guapo, eso nadie nos lo quita. Este era un hombre singular, era hijo de David, repito, pero él empieza a tomar un rumbo no correcto como hijo del rey. Y de eso es de lo que yo quiero hablarte. Él se convierte en el autor intelectual de la muerte de su hermano mayor, que se llamaba Amnón, porque Amnón había violado a su hermana, a la hermana de Absalón. Y entonces él se convierte realmente en un asesino. Muerto Amnón, y aunque Absalón no era el sucesor legítimo al trono, él inicia una revuelta, él inicia un golpe de estado contra su padre. Si abres tu Biblia en el segundo libro de Samuel también, en el capítulo 15, en los primeros versículos, leemos lo siguiente. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían con el rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Si tú lo notas, Absalón está haciendo algo que no es correcto. Absalón se está sintiendo el rey cuando no es el sucesor legítimo. Y además, todavía está el rey. Entonces él está incurriendo realmente en algo grave y en algo reprochable y reprobable. Todo esto, hermano, no pretendo dar todos los detalles del relato, estoy señalando solamente algunos. Porque todo esto que está iniciando Absalón va a terminar en una tragedia terrible. ¿Por qué? Porque finalmente Absalón obviamente se gana al pueblo, él se autonombra rey, y todo esto obliga a que David tenga que salir de la ciudad de donde está, tiene que dejar el trono para que su hijo lo ocupe, y entonces se ve obligado a huir David con parte del pueblo que aún le era fiel. Pero hay una escena muy impresionante que nos va a narrar un versículo en donde tú ves a David cómo tiene que salir de su ciudad. Capítulo 15, segundo libro de Samuel, versículo 30. Y dice así: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Ves la imagen? ¿Ves la escena? Posteriormente, hermanos, Absalón tiene guerra contra David. Se desata una guerra impresionante. Cuando el ejército de David va a enfrentar a Absalón, David les hace un encargo y les dice: por favor, cuiden a Absalón, no lo vayan a matar. Y se desata la guerra, capítulo 18. ¿Quiere por favor abrir ahora ahí su Biblia? Estamos en el mismo libro todavía. Capítulo 18. Se desata una guerra terrible, y en medio de esa guerra Absalón tiene que huir porque empieza a ser derrotado. Versículo 8: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina.
Bueno, el cabello le desfavoreció bastante. Ahora, qué tremendo esto, quedar enredado del cabello en una encina y quedar colgando, lo cual indica que estaba indefenso. Y entonces Joab, que era quien iba al frente de los ejércitos de David, le pregunta al que vio a Absalón así colgado, lo leímos en el versículo 10, y dice que Joab le dijo: ¿y por qué no lo mataste? Porque si lo hubieras matado, yo te hubiera dado algo de dinero. Y entonces aquel hombre le dice: no lo maté porque yo escuché decir al rey que no matáramos a Absalón. Y entonces Joab, como guerrero que era, versículo 14, y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y acabaron de matarle. Finalmente Absalón y su ejército son derrotados. Y cuando llega la noticia a David, ahí mismo en el capítulo 18, versículo 33, quiero que veas la reacción del rey. Entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Puedes ver el corazón de David? ¿Qué es lo que quiero enseñarte con esto? Papás, los hijos duelen. Llegan tiempos y momentos en que los hijos nos van a doler mucho. Nos van a doler de una manera que nunca lo imaginamos. Y nos van a doler por distintas razones. Nos van a doler, hermanos, sus enfermedades. Nos va a doler lo que aqueja a su cuerpo. Nos van a doler sus fracasos. Nos van a doler sus intentos. Nos va a doler verlos esforzarse y estudiar para un examen y no aprobarlo. Nos va a doler, hermano, en ocasiones sus reacciones, a veces toscas, a veces pasivas. Nos van a ocasionar dolor los hijos. Es parte de ser padres. Nos va a doler, hermanos, verlos intentar una y otra vez y a veces no lograrlo. Sí, hermano, los hijos duelen. Pero de manera específica y acorde con el contexto que venimos hablando, sabes, amado hermano, hermana, nos va a doler mucho cuando nos damos cuenta que ellos han empezado a crecer y están tomando decisiones y actitudes equivocadas. Porque ellos, hermano, se están volviendo indiferentes, porque ellos sienten que pueden, que ya no consideran nuestro consejo como padres, como papá, y ahora ellos quieren intentarlo y quieren sentir que no tiene caso que les digamos algo. Se niegan a que nosotros podamos señalarles algún buen consejo o alguna cosa que los ayude en lo que están pasando. Empiezan ellos a caminar por caminos inesperados. Empiezan ellos, hermano, algunos, no todos, pero empiezan a volverse laxos, empiezan a volverse destructivos, empiezan, hermano, a dejar truncos sus estudios y se convierten en personas desubicadas en muchos sentidos. Los hijos duelen y duelen mucho en momentos. Por todo eso y por otras cosas. Porque los vemos, hermano, que aunque los hemos instruido o ellos crecieron en la iglesia, ahora están lejos de Dios, ahora se han apartado del Señor. Ahora ellos, hermano, parecen rechazar todo aquello que se trate de Dios. Nos duele, hermano, porque quisiéramos acercarnos, pero hay como una barrera entre ellos y nosotros y no logramos tener una comunicación o no logramos tener una relación con ellos como nosotros quisiéramos. La escena que leímos de David, donde va con la cabeza cubierta, que es una señal de vergüenza, que va descalzo y que va llorando, no debe ser ajena para nosotros. Porque cuántas veces hemos llorado por los hijos.
¿Cuántas veces, papá, en silencio te has guardado dolor y no lo has compartido por alguna razón, ni siquiera con tu esposa, con nadie, y te lo has quedado allí, pero sabes que te duele ver cosas que tú estás viendo en tus hijos? Miren, nosotros como padres tenemos ya un sendero recorrido, hemos aprendido. Nuestra cosmovisión de las cosas es más amplia que la de los hijos. Y aun y cuando nosotros les decimos, hijo, hija, considera esto, mira, no es por ahí, mira, mejor espérate. Nuestros hijos nos escuchan como diciendo, papá, ¿qué te pasa? Sé lo que estoy haciendo, pudieran llegar hasta decirnos, cuando en realidad tú y yo sabemos que no saben en lo que se van a meter. Y a veces tenemos que ceder, pero duele. Duele tener que dejarlos ceder, porque no puedes obligarlos, porque tendrán que aprender de sus errores, porque un día estoy seguro que tu papá y el mío nos dejaron equivocarnos. Estaban ahí para cacharnos si caíamos, pero nos dejaron equivocarnos y nos tuvieron paciencia. Sí, los hijos duelen y es complicado. Si pudiéramos abrir el corazón los papás, si pudiéramos decir, ¿sabes qué? Yo veo esto en mi hija o yo veo esto en mi hijo y me duele. Nos duele. Y en ocasiones, muchachos, ustedes no comprendan que nosotros vemos cosas que tú no ves, porque nosotros consideramos detalles que tú no estás considerando. Hijo, a lo mejor eso que tú quieres ser o hacer, o el viaje que quieres emprender, yo le veo ciertas cosas, hijo. O a veces simple y sencillamente la carrera que escogiste, yo le estoy viendo algunos detalles y se me hace de tripas corazón. ¿Sí entienden esa frase? De tripas corazón, o sea, me aguanto, en pocas palabras. Y digo, oye, es que, ¿por qué? O sea, es por acá, uno quisiera que fuera por acá, pero a veces así es y tengo que dejar que sea su propio camino el que tomen, pero estoy allí cerca y aunque me duela y aunque yo diga, Señor, yo no quería que fuera por allí, pero voy a confiar en ti, Señor, que lo vas a cuidar y que lo vas a guardar. Sí, hermanos, los hijos duelen y nos van a doler toda la vida. Aún y cuando se casen, los hijos van a seguir doliendo porque los amamos. Ustedes lo saben, papás. Ahora, hermano, ¿qué se supone que haga cuando veo eso? ¿Qué se supone que haga cuando un hijo duele? Porque ¿sabes qué? Cuando un hijo duele no hay respuestas. Sí, no hay respuestas mágicas. Yo no las tengo. No las tiene a veces nadie. El único que las tiene es Dios. Y tendrás que venir con Él, como lo hizo el padre de la siguiente historia que hallamos en Marcos capítulo 9. ¿Quieres abrir allí tu Biblia? Evangelio de Marcos capítulo 9, a partir del versículo 14, que dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él, les saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Quiero que veas la frase en el 17, Maestro, traje a ti mi hijo. No es difícil imaginar la desesperación de aquel padre por ver todo lo que su hijo padecía, resultado de un espíritu inmundo. El padre reconoce que él no tiene la solución, reconoce que el asunto lo ha superado, reconoce que él no tiene una respuesta, pero que Jesús puede hacer algo. Y entonces lo que hace es llevarlo ante Jesús, y el mensaje es este: lleva a tus hijos ante Jesús todos los días. Papá, tú debes de ser el principal intercesor de tus hijos. Qué bueno que la esposa y la mamá oran, gloria a Dios por ellos, pero yo como padre tengo que aprender a ir a la presencia de Dios, esconderme allí con el Señor y presentarle a mis hijos aquello que me preocupa, aquello que yo veo, aquello que me duele. Tengo que presentárselo a Él. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús verdaderamente es el único que puede actuar. Porque sabes también que, hermano, son cosas que ya nos superan.
y nos sentimos impotentes ante las cosas. ¿Cómo le hago? Tengo que llevarlo a Jesús. Tengo que acostumbrarme a llevarlo a Jesús, a llevarlos continuamente en oración. Necesitamos, papás, darnos el tiempo para orar continuamente por ellos. En Job capítulo 1, los versículos 4 y 5, tú vas a leer que Job era alguien que continuamente oraba por sus hijos. Él intercedía por ellos. Dice la escritura que él ofrecía un sacrificio por sus hijos, porque decía, quizás pecaron contra Dios, quizás blasfemaron su nombre. Y entonces él iba delante de Dios a pedir por sus hijos, por las cosas que podían haber hecho y que habían podido ofenderle. Ahora, ¿por qué orar, papás? ¿Por qué? Porque cuando los hijos duelen nos inquietamos, y solamente a través de la oración podemos recibir la paz de Dios, que como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento, que viene y gobierna tu mente y gobierna tu corazón, y entras en la calma. Pero esa oración misma es la que impactará la vida de mis hijos. Recuerda que la oración es espiritual, porque nos movemos en ese ámbito, en la oración, en lo espiritual. El Espíritu Santo nos guía a orar, oramos por nuestros hijos y de una manera sobrenatural Dios los toca. Dios obra en ellos. Ora por tus hijos, clama por ellos, gime por ellos. En la oración no solo encontrarás la paz, sino la fortaleza que necesitas. Y sin duda Dios le hablará a tu corazón como solamente Él puede hablarte. El final de la historia que estamos leyendo es maravillosa, porque dice la escritura que Jesús hizo lo siguiente, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. En pocas palabras, fue libre. El Señor Jesucristo se lo entregó a su papá. Es maravilloso eso. Ahora, hermano, si te resultara difícil creer que Dios puede tocar a tu hijo, porque a veces eso nos pasa a los hombres somos demasiado racionalistas, nosotros le damos muchas vueltas al asunto, a veces pensamos en lugar de orar y orar. Yo no digo que esté mal pensar, hay que pensar y hay que orar, son las dos cosas. Pero si por alguna razón sintieras que el asunto es demasiado, yo quiero que recuerdes las palabras de Jesús a este papá, versículos 22 y 23. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús es categórico y es enfático, porque el papá está desesperado. Si por alguna razón te sientes como el papá, ora así: Señor, quiero creer que puedes hacer algo, pero lo que ven mis ojos me hace difícil, Señor, entender que realmente algo puede pasar. Señor, tengo que ser honesto contigo. Creo, ayuda mi incredulidad. Me resulta difícil creer. Es prácticamente lo que está diciendo este papá. Sin embargo, Jesús lo ayudó. Sin embargo, Jesús obró en su vida, la vida del padre, porque también el padre, al ver que el hijo es tocado, es restaurado. Así que, hermanos, alguna situación con los hijos, tu papá, ora una y otra vez, ora delante del Señor, en la mañana, al mediodía, en la madrugada, pero ora por tus hijos. Ojalá se te vaya el sueño por ellos, que no se te vaya pensando en alguna cosa intrascendente o superficial, o que no se te vaya la noche pensando en asuntos del trabajo. Que nos desvele la oración, que nos desvele la inquietud de decir: tengo que orar por mi hijo, no puedo dejar de orar, y que llegue el momento en que tengamos paz y el ser y el alma se aquieten completamente. Yo creo que Dios escucha esa oración, papá. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de clamar por ellos,
con pocas o muchas palabras, pero no dejes de orar. Una oración efectiva no es la que es muy larga. Una oración efectiva es la que confía, es la que cree. Alguien me dijo esta semana, no, la semana pasada, me preguntaba: pastor, ¿es cierto que la oración del papá es más poderosa que la de la mamá? Y le dije: no, la Biblia nunca señala eso. La Biblia es muy clara en cuanto a la oración. Al que cree, todo le es posible. La oración va en dirección de confianza en Dios y de obediencia a su palabra. Así que no, mi oración no es más poderosa que la de mi esposa. Si fuera así, Dios hubiera sido muy claro en ello, y la verdad es que no es así. Pero hay quienes han hecho un tipo de razonamiento: no, es que el papá es el sacerdote del hogar y entonces es más poderosa. No, el que sea sacerdote del hogar significa que es más responsable, no que es más poderoso, sino que tiene una gran responsabilidad en casa. No confundamos las cosas. Así que papá, todavía voy a tratar un punto más y con él vamos a terminar. Pero si en esta tarde es necesario que oremos por un hijo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por ese hijo o por esa hija. Pero antes quiero decirte una cosa más. Nosotros, papás, necesitamos trabajar en el moldeo del carácter de nuestros hijos. Tenemos que darles herramientas para que ellos puedan tener una vida en este mundo, para que incluso cuando se equivoquen tengan manera de reaccionar. Y eso lo vamos a encontrar en el hijo pródigo. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Qué dice de la siguiente manera? La mayoría deben conocer la historia. No la leeré toda, leeré solamente algunos versículos. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Yo no sé si los hijos menores seamos un poquito más problemáticos, se me hace que sí, un poquito más problemáticos que los mayores. Yo me considero de los menores, aunque soy el segundo de la familia, pero no soy el menor. Pero fui muy inquieto. Perdí la cordura en muchas ocasiones, y mi familia lo sabe, mis hermanos lo saben. Pero bueno, a lo que voy, hermanos, es que este segundo hijo, o el hijo menor, vamos a llamarle, como lo dice la Escritura, él hace una declaración a su padre muy tremenda, porque le dice: dame el dinero que me corresponde de la herencia, de lo que tú me vas a heredar, quiero que me des el dinero. Eso era equivalente a decirle a su papá: papá, me conviene más que estés muerto a que estés vivo, porque si estás muerto tengo dinero. O sea, era una agresión, era una falta de honra y de respeto hacia el padre. Y entonces, hermano, la Escritura dice que el padre finalmente le dio el dinero al hijo menor, y dice en el versículo 13 que se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, no solo insultó al padre, sino que echó a perder su vida. Y llegó un momento, dice la Escritura en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Las cosas se pusieron difíciles. Mala actitud, mala decisión, las cosas se ponen difíciles. Y aquí viene lo que quiero enseñarte. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No tenía dinero, pero no se puso a robar, se puso a trabajar. ¿Dónde aprendió el hijo el valor del trabajo? En la casa, con el papá. Hermano, tú y yo tenemos que trabajar en nuestros hijos para que aprendan el valor del trabajo. Si nosotros como padres les facilitamos demasiado las cosas a los hijos, ellos no van a aprender el valor del trabajo. Si ellos solamente tienen que estirar la mano, te dice: papá, me das $50, y tú corriendo le das los $50, digan amén. ¿Sabes qué? Él no va a aprender lo que cuestan $50.
Estoy hablando en dólares porque es más emocionante hablar de dólares que de pesos. Sí, 50 pesos, pues $50 está bien. Y entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo que hay que trabajar. De hecho, hermanos, nosotros por no querer que nuestros hijos pasen por muchas carencias que nosotros pasamos, les hemos hecho la vida demasiado fácil. Tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos sepan agarrar un desarmador, sepan pintar, sepan hacer algo. Porque un día la cosa se pone difícil, pero que hagan algo. Enséñele el valor del trabajo. Es más, si quiere decirle, hijo, ve y lávale al pastor su carro y yo voy a pagar, no le cobres al pastor. Y sería excelente. Digo, para su hijo, obviamente para mí no, para su hijo. Aprende el valor de trabajar, de obtener el recurso. Pero nuestros hijos necesitan captar eso, hermano. ¿Para qué? Para que si un día las cosas se ponen mal, no tengan que ir a robarle a nadie, o como lo decimos en México, disculpen la expresión, no tengan que transear a nadie, sino que sean honestos, como lo fue este joven. Segunda cosa que está ahí, hermano, versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, llega un momento en que aquel joven empieza a reaccionar y reconoce algo importante. Él entró en esa crisis y entendió y reconoció que en su casa tenía todo lo que necesitaba. ¿Escuchaste? Él entendió que en casa había abundancia de pan. Dice, hasta los jornaleros tienen que comer. Pero cuando somos adolescentes, ahorita estaba acordándome que yo una vez me quise ir de la casa. Sí, estaba papá aquí de pastor y un día yo me enojé por alguna situación ahí familiar, creo. Y me quise ir de la casa y agarré un sleeping. Y antes, si tú te ibas por allá, por aquel lado, salías a un monte. ¿Se acuerdan que había un monte ahí? No sé si lo recuerdan. Y yo ya iba para allá, ¿sí? Pero Miguel Ibarra, que algunos de ustedes deben de recordar, Miguel Ibarra, de los Ibarra de aquí de esta iglesia, él me detuvo. Me dijo, ¿a dónde vas, Jona? No, es que mira, no me acuerdo qué rollo le eché. Y él me convenció de no irme. Sí, yo estaba bien decidido. Y es que, hermanos, yo era así, intempestivo y todo ese asunto, ¿no? Pero él hizo que me regresara. Pero yo estaba convencido de irme. Él no dejó que me fuera. Y yo creo que hay hijos que han pensado irse de la casa, ¿eh? Hay hijos que han de pensar, no, es que yo estaría mejor allá, sí, yo puedo solo. No, no es tan fácil como tú crees, chavo, chava. No creas que es algo así como que lo vas a lograr todo. Has visto demasiadas películas. Y no es así. Papás, entonces, ¿de qué se trata, papás? Tenemos, papás, que trabajar con ellos para que entiendan y reconozcan que en casa lo tienen todo y que fuera de la casa no van a tener lo que solamente tienen en la casa. Que no se dejen deslumbrar por algunas cosas que el mundo ofrece, sino que sepan que Dios no se equivoca, que Dios los hizo nacer precisamente donde nacieron y que allí Dios les ha suplido y les suplirá de todo. Tenemos que trabajar en ellos, hermanos, para que si por alguna razón un día se fueran molestos de la casa, allí donde están, hagan lo que el hijo pródigo. ¿Sabes qué? En la casa todo estaba bien. En la casa tenía una cama, tenía mis pantuflas, tenía mis sábanas de los superhéroes, del hombre araña, de los vengadores. O sea, no, tengo que regresar a la casa. Ahí está mi toalla de los Tigres o de los Rayados, depende del equipo que le vaya. Y allí lo tengo todo. ¿Qué tengo que andar haciendo fuera de la casa? Pero eso, hermano, se trabaja. Tú y yo tenemos que crearles una identidad familiar de tal manera, hermano, que ellos siempre busquen a sus hermanos y a sus hermanas y siempre vuelvan a casa de los padres, siempre. Pero eso se trabaja. Eso no es un accidente.
Eso no es algo que se obtenga, hermano, solamente orando. Ciertamente hay que orar, pero tengo que actuar. Tengo que relacionarme con mis hijos. Tengo que divertirme con ellos. Mis hijos tienen que saber que en casa está su protección, está el cuidado, su alimento, su ropa, pero que también en la casa hay tiempos de alegría, hay tiempos de diversión, hay tiempos de dolor, pero lo enfrentamos juntos. Porque estamos allí, hermano, como familia. Promovamos eso en nuestros hijos, que se creen vínculos fuertes entre los hermanos, entre padres e hijos, para que siempre tengan la oportunidad de entender en algún momento que solamente en casa lo tienen todo. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pregunto, ¿cómo supo este joven que al haber hecho lo que hizo había pecado contra Dios y había ofendido a su padre? ¿Dónde aprendió eso? En casa. Otra vez, en casa. Papás, creo que entiendes la lección de esto. Tienes que trabajar en tus hijos no solo los valores que todo ser humano debe de tener, sino tienes que trabajar en ellos principios espirituales acerca de lo que es santo y de lo que es pecado, acerca de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Tienes que trabajar en ellos algo más profundo que el solo hecho de decir está bien o está mal, si esto honra a Dios o si esto deshonra a Dios. Tengo que trabajar en ellos, hermano, este estilo de vida, para que si por alguna razón, y de hecho va a suceder en algún momento, van a ofender al Señor, reconozcan que le han ofendido, reconozcan que le han fallado, reconozcan que no fueron por donde Dios esperaba y que lo han ofendido a Él, repito. Pero eso también se trabaja en casa. Instruye al niño en su camino. No está hablando de la iglesia, está hablando de la casa. Lo que nosotros le aportamos a tus hijos en la educación cristiana que damos en la iglesia debe ser aproximadamente un 10 o un 15% de lo que tú debes de enseñarles. El resto se lo enseñas tú, no nosotros. Es muy breve el tiempo que pasan aquí, pero allí en la casa, en cómo te vean actuar, en cómo te escuchen hablar, en cómo te vean reaccionar, esa es la fe que ellos van a imitar. Ese es, hermano, el principio espiritual, las verdades espirituales que estarán inundando su mente y su corazón, y es la verdad espiritual que los sostendrá y que los hará reaccionar cuando ellos se equivoquen. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, ¿no debería de estar enojado el papá? O sea, honestamente, o sea, no debería estar como algunos de nosotros. Ándale, chiquito, ya te apretó ahora sí, ¿verdad? A ver de qué cuero salen más correas, ¿eh? Ahora sí, mijita, ya le cayó el 20, ya entendió. Muchos de nosotros hablaríamos así, estoy seguro. Y nos pararíamos así, no, que venga hasta aquí y que él me pida perdón. Algunos papás así pensaríamos. Pero ¿sabes qué? El papá no hizo eso. ¿Por qué el papá sale corriendo? Porque esa es la narración, lo que dice la Biblia, que el papá corrió. Dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió. Bueno, primero, dice que estaba lejos y lo vio. Yo quiero decirte que el papá definitivamente no salió por casualidad a ver si venía su hijo. Yo creo que el papá salía regularmente a ver si su hijo iba a regresar, si su hijo regresaba, perdón. Yo creo, es una opinión mía, yo creo que el papá sabía que su hijo iba a regresar. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había sembrado en su hijo, porque él sabía lo que le había inculcado a su hijo y sabía que en algún momento todo lo que había sembrado en su hijo iba a dar fruto, él iba a reaccionar. Así que, hermano,
Usted y yo tenemos que asegurarnos entonces que en este moldear el carácter de los hijos nos aseguremos de haber plantado lo necesario en ellos para nosotros tener la tranquilidad de que un día ellos van a reaccionar, no, hermano, porque les apretó el asunto, perdóneme la expresión, sino porque Dios trabajó en ellos por lo que nosotros trabajamos antes en sus vidas. Que yo sepa que finalmente va a reaccionar. ¿Por qué? Porque él conoce a Cristo, porque le enseñé lo que la Biblia dice, porque sé que finalmente Dios lo va a tocar. Y hermano, y hay algo que usted y yo debemos mantener siempre con nuestros hijos: amarlos a pesar de lo que hagan, entendiendo que amarlos no es aprobar lo malo, es amarlos a pesar de. No confundamos que amar significa aprobación de lo malo, no. Significa que aunque haces lo malo, te sigo amando, pero quiero ver un cambio en tu corazón. Es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos ama a pesar de todo, y lo que Él espera es un cambio en nuestro corazón. ¿Sabes? El hecho de que el papá haya salido corriendo, ¿te recuerdas que el hijo llevaba ya un diálogo preparado? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, cuando él quiere decir todo eso, un discurso bastante aprendido, real pero aprendido, dice la escritura que el papá corre. No sé cuántos años haya tenido el papá, pero sabes que para que él hubiera corrido tuvo que haber levantado su túnica. Y en la cultura judía, que un hombre levantara su túnica era como una señal de vergüenza, pero a él no le importó, porque venía su hijo. Y luego corrió a él y dice que lo abrazó, y dice que lo besó, que se echó sobre su cuello y lo besó. Y entonces el hijo, dice el versículo 21, que el hijo trataba de decirle lo que él había pensado, y lo que el padre hizo fue: hey, preparen una fiesta porque mi hijo regresó. A lo que voy es a esto, hermanos: hagan lo que hagan, asegúrate de que tus hijos saben que los sigues amando. ¿Escuchaste? Que ellos tengan en claro que siempre los vas a amar, y que si un día cometen un error y vienen contigo y se acercan y te dicen: papá, me equivoqué, ámalos. Hazles saber que los amaste antes de que cometieran el error, que los amaste cuando cometieron el error, y que los seguirás amando cuando regresen reconociendo su error. Tenemos que dejarle en claro eso a nuestros hijos, que los amamos. Y este padre lo hizo cuando corrió, cuando lo abrazó y cuando lo besó. Le está diciendo a su hijo: nunca dejé de amarte, jamás. Asegurémonos de que nuestros hijos lo saben, que los amamos, que para ellos sea una fortaleza maravillosa y sea un aliciente glorioso, que sepan que son hijos amados, no preferidos, amados. Asegurémonos, papás, de eso, para gloria del nombre de Cristo. Necesitamos asegurarnos que nuestros hijos saben que los amamos y que siempre los amaremos. Así que, hermanos, este es un llamado. Número 1, ¿están doliendo los hijos? Vamos a orar por ellos. Papá, es lo mejor que podemos hacer, intercede por ellos. Número 2, papá, trabaja el carácter espiritual de tus hijos. Lo van a necesitar, porque hay un mundo que quiere devorarlos. Hay un mundo que quiere seducirlos, y lo único que los va a sostener son las verdades espirituales que tú y yo les hayamos inculcado. Que aun y cuando se equivoquen, esas verdades surjan y cautiven sus corazones y los hagan reaccionar. Así que vamos a orar. ¿Hay un hijo que está doliendo, papá? ¿Hay una hija que está doliendo, papá? Yo quiero invitarte a que oremos aquí en el altar. No tienes que decir mucho, solo tienes que orar. A lo mejor no tienes ni que hablar, porque Dios conoce tu corazón, pero el venir aquí es el reconocimiento
de mi fragilidad como papá, de mi necesidad de Dios para interceder por mis hijos. Así que papás, después de esa oración vamos a orar por ustedes. Así que quiero que vengan al altar. Los invito con todo mi amor y respeto. Vengan y oremos. Oremos por nuestros hijos. Acércate. ¿Qué vas a decir? Deja que Dios te guíe. Deja que sea Dios el que toque tu corazón. Por esa hija que por alguna razón se alejó. Por esa hija o hijo que atraviesa una enfermedad difícil o un momento difícil incluso en su matrimonio o en la escuela, o quizás esa hija o ese hijo que conociendo a Dios se apartó del Señor y se mantiene renuente, que aunque conoce se resiste. Sea cual fuere la situación de tu hijo, tráelo a Jesús y dile: aquí está, Señor. He orado por esto en otras ocasiones, Dios, pero hoy vuelvo a orar y abro mi corazón para decirte: Señor, me duele verle así, me duele lo que le pasa, Señor. No lo he externado así, aunque tú lo sabes, pero hoy abro el corazón y te digo: Señor, me duele, se me parte el corazón, Señor. Ya no sé qué hacer, no sé de qué otra manera orar, Señor, pero hoy estoy aquí como el padre de la historia que vimos en tu palabra. Ayúdame, Señor, y toca a mi hijo y toca a mi hija, Señor. Hágalo con toda su entrega. Y dígale que cree, que a veces le resulta complicado, pero que cree. Dile: Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe, Señor, porque en ocasiones veo la situación tan difícil. Pero esta tarde quiero reconocer que para ti todas las cosas son posibles y que al que cree todo le es posible. Así que, Señor, mis hijos están en tus manos. Y ayúdame también, Señor, a enseñarles las verdades espirituales que los van a sostener. Ayúdame, Señor, a creer, Señor, que el tiempo que les hablé de ti, que les traje a la iglesia, que todo eso que ellos han escuchado, Señor, eso no solo los va a sostener en algún momento, pero que también en tiempo de crisis los va a hacer reaccionar y volver su rostro a ti y decirte que te necesitan, Señor. Toca a mis hijos, Padre. Te lo suplico. Como padre que soy, tú me entiendes, Dios, porque tú eres padre por excelencia. Te lo suplico, Señor. Gracias por este momento, Señor, por lo que tú harás, por cómo te manifestarás. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Y aquel, Señor, que por alguna razón su padre no está con él, hazle saber que él es amado por su Padre celestial. Que tú como padre, Señor, estás ahí cerca de él. Que tú como padre, Señor, guiarás sus pasos en el nombre de Jesús. Bendice a estos papás, Señor. Tu presencia sea sobre cada uno de ellos. Tu Espíritu Santo siga fluyendo en cada uno de ellos, Señor. Y que sean papás, Señor, que te honren. Papás que vivan en santidad. Papás que imiten a su Padre celestial. Gracias, Señor. En tu nombre estamos orando, Señor. Amén, Señor.